Situación del sistema portuario de Perú. En primer lugar, la llegada del señor presidente de la Asociación de Ex Cadetes Navales, el señor contraalmirante Jorge Jesús Yotop Sánchez Carrión, acompañado del señor expositor Magíster Edgar Patiño Garrido, del representante de la Asociación de Oficiales de Marina y del vicepresidente de la Asociación de Ex Cadetes Navales, señor Jorge Bianchi Muñoz. Palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Asociación de Ex Cadetes Navales, contraalmirante Jorge Yotop Sánchez Carrión. Buenas tardes, señores, queridos asociados. Tengo el agrado de ser el portador de la palabra de bienvenida a todos ustedes, especialmente a nuestro gran amigo que fue de mi educación de UNES hace muchos años y me ha retratado muy bien después de muchos años. Muy buenas noches. Es para nosotros un placer delegar la bienvenida a esta conferencia magistral, Situación del Sistema Portuario de Perú, organizado por la Asociación de Cadetes Navales del Perú, conjuntamente con la Asociación de Oficiales de Marina, el cual resultará el enriquecimiento de todas estas reflexiones y conocimientos de los mismos magíster, y en este caso del distinguido magíster Edgar Patiño Garrido. Escuchemos la exposición a usted, con especial cariño. Voy a tomar la palabra. Lectura del currículum vitae del magíster Edgar Patiño Garrido, oficial de la Marina de Guerra del Perú en retiro, con título profesional en Ciencias Marítimas, con maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo, con estudio de maestría en Economía. En los últimos 17 años enfocado a las actividades de planificación y gestión de los proyectos de inversión público-privada en el sector transportes, así como en la mejora de la cadena logística portuaria, ocupando los cargos de jefe de proyectos de Proinversión, presidente del Comité Directivo de la Red de Puertos Digitales y Colaborativos, impulsando por el SEGA, presidente del Comité de Relación Puerto-Ciudad, Responsabilidad Social y Equidad de Género de la Comisión Interamericana de Puertos de la CIOE, presidente del Directorio de la Actividad de la Autoridad Portuaria Nacional, APN, promotor e integrante de la Comisión de la Facilitación del Comercio Exterior, CAMUFAL, ejerciendo cargos e impulsando el desarrollo de nuevas y modernas infraestructuras y equipamiento portuario en forma descentralizada y a nivel nacional, mejora de los servicios portuarios, promotor del desarrollo de herramientas digitales en coordinación con otras entidades públicas y privadas, generación de comunidades logísticas portuarias y consejos locales de ciudad puerto, contribuyendo a la eficiencia y competitividad del sistema portuario nacional. Durante la pandemia de COVID-19, lideró las acciones correspondientes para asegurar la continuidad de la cadena de abastecimiento por vía portuaria, marítima portuaria. Actualmente desempeñando como consultor independiente del transporte multimodal y miembro de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros
de la Cámara de Comercio de Lima, docente de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad San Ignacio de Loyola. Seguidamente, inicio de la conferencia. Estar acá con mis jefes, y cada uno de ustedes han sido parte de la profesión, compañeros de promoción de la Escuela Naval, y realmente creo que, gracias por la invitación, me gusta el tema. No quise ponerlo en el Sistema Portuario Nacional, pero considero que la experiencia en los últimos años me da un poco que quisiera tener un poquito más de amplitud en los temas que vamos a pasar. Siguiente, por favor. El sumario vamos para entender claramente qué es lo que está pasando con nuestro país. Lo he considerado en 7 temas, que es las variables macroeconómicas. Es importante saber por qué el Perú hoy en día es uno de los más que ha sostenido y está haciéndolo, alrededor con comparación de América del Sur, en una moneda interesante de Perú, Colombia, Bolivia, Chile, tratando de comprar con nuestra moneda. Vamos a explicar qué es lo que está pasando. Lógicamente, el comercio exterior, las exportaciones e importaciones, luego eso cómo se cristaliza, cómo se implementa a través del transporte marítimo, y después el transporte marítimo, los nodos que se forman en los puertos. Y luego nos preguntaremos, si hemos hecho todo esto, ¿por qué estamos mal en los indicadores de competitividad? Y sobre eso es que tenemos que ver de todo el sistema a través del sistema logístico, y creo que eso es importante. Si no vemos nosotros como un todo, no podríamos nosotros ver qué cosa estaba fallando el Perú en esto. Y luego unos comentarios finales, y luego pasaremos a las preguntas que ustedes quisieran hacerlo. Son 72 diapositivas, lo voy a hacer un poco no rápidas, pero que quisiera que son bien gráficas, y que voy a dejarles las diapositivas para que puedan tenerlas ahí. Siguiente, por favor. Entonces, principales variables macroeconómicas. Creo que una de las variables más importantes, siguiente, por favor, es el PBI, y el que es el PBI mundial. Entonces vemos ahí en la gráfica que en los años 99, 2009, mejor dicho, fue la crisis financiera mucho más la que creo que a nivel mundial, la que sufrimos casi todos los países. Y luego hemos tenido, lógicamente, con el COVID el 2020. Eso es otra de las crisis que ha generado una disyuntiva de la cadena logística, encareciendo los precios y al final generando inflaciones, y hoy en día con un poco de recesión. Entonces, creo que es importante entenderlo. Hoy en día, este año tenemos problemas de la crisis en los bancos en Estados Unidos, y nos estamos preguntando si eso nos va a afectar o no. Y con esta variable vamos a responder si nos van a afectar. Y es interesante verlo porque hay formas y ahí vemos que en marzo tuvimos el peor, que fue en el 2020, en los 3 primeros meses, ¿se acuerdan de la pandemia? Cuando comenzamos nosotros a generar un comercio que todos impedían. Creo que el Perú ahí falló. Estuve yo en la Autoridad Portuaria Nacional, y yo siempre he dicho que la parte política con la parte técnica deben estar muy relacionados. Si no están relacionados, no se puede generar. Y bueno, como hicimos un trabajo muy participativo entre el sector público y el sector privado, creo que esa ha sido la clave del éxito en el Perú, de trabajar juntos el sector público y el privado. Ni ir a una a la derecha ni mucho a la izquierda, pero definitivamente el trabajo coordinado permitió de que en esos meses todavía que estaban en decisiones que simplemente separaba toda la producción, la minería, el comercio, todo fue complicado, pero comenzamos nosotros a trabajar en conjunto y logramos un poco ir aperturando los sectores que se habían quedado. Y luego, lógico, ya terminada la pandemia, se ve un salto grande en mayo, junio del 2021, pero todo el año 2022, creo que con toda la situación de incertidumbre política que hemos vivido, más aún ahora con el
tema de las inundaciones se nos complica más, pero bueno, hemos salido adelante y creo que lo vamos a lograr. Siguiente, por favor. Me interesa mucho este cuadro porque explica lo que siempre dicen, en el Producto Bruto Interno hay 5 factores importantes. Uno es el consumo privado, inversión privada, consumo público, inversión pública y exportaciones. No está considerado las importaciones. Entonces, si nosotros más exportamos, vamos a interpretar el PBI. Si hacemos mayor consumo, igual. Y creo que eso hace que el consumo, por eso es que las políticas que tiene que hacer el gobierno es de consumo, no restricción. Vemos en los diferentes países que están generando, ¿no?, para que su Producto Bruto Interno suba, generando políticas de incentivar a un mejor consumo en el país, en la población. Siguiente, por favor. Y creo que esto es importante de considerar, ¿no? La inversión entre el 20 y el 25% del PIB significa inversión, mientras el consumo representa el 65%, ¿no? Entonces, creo, y lo más importante en este es la inversión privada. Del 100% de la inversión, el 80% es el privado, es el tema. Entonces, si nosotros hacemos políticas que vayan en contra del privado, lógicamente el Producto Bruto Interno de nosotros va a disminuir. Existe, siguiente, por favor. Existe una correlación, me gusta esa palabra, correlación entre la tasa de crecimiento y la inversión. O sea, mayor inversión, mayor crecimiento, disminución de crecimiento, una menor inversión. Siguiente, por favor, la inflación. Creo que para mí uno de los grandes variables que tenemos que cuidar como país es la inflación. La inflación, ustedes saben, es una subida de precios permanente y que genera que al mes las personas tengan, si ganaban X, ahora van a ganar 0.9 y por hemos tenido inflación casi de 8 o 10%. Y cuando hace como un año y medio, nuestra inflación estaba entre el 2 y el 3, manejable, era un tema importante, era un tema que era manejado muy bien por el Banco Central de la Reserva, pero la inflación en esta situación ha sido por diversos actores. Hay inflación por demanda, hay inflación por incremento de la oferta monetaria y otros factores externos que ocurren. Pero el Perú en febrero ha sido de 8.5, creo que es importante que ya tenemos un Banco Central de Reserva, vamos a decir, independiente, y creo que eso es lo que nos está salvando mucho en lo que es las variables macroeconómicas, ¿no? Hay que reconocer la Constitución del 93, ¿no? Todo el día la andan diciendo, y esto es muy claro, en un artículo dice claramente la libertad que tiene el Banco Central de la Reserva, porque ya no es su caja, normalmente es la caja, o sea, y más inflaciones ha habido, se para con Alan García, decía, sigue en la famosa maquinita. Entonces, siguiente, por favor, es de lo mismo de inflación, simplemente era para ver pues que en mayo de 2021, 2.5, eran las elecciones y comenzaron a ver si iban a hacer, y hubo un crecimiento fuerte de la inflación, pero todo no sucedió. El año 2021-2022 ha sido un año muy complicado a nivel mundial, lo vamos a ver en la parte de cuando toque la logística. Y siguiente, por favor. Me interesa mucho esto, porque la inflación golpea más a los más pobres. O sea, si la inflación de nosotros es 8, la inflación en alimentos es casi el 14%. Entonces, y si la gente pobre no tiene recursos, simplemente si los escasos recursos que tiene para su alimento le suben, al final no pueden, mientras el resto sí puede decir, ya dejo de hacer algo y lo pongo en alimento. O sea, creo que eso es lo que es muy importante decirlo, ¿no? Deuda, siguiente, por favor. Deuda pública. Creo que no podemos decir que tenemos una deuda pública que es con referente al porcentaje del PBI, hemos ido reduciendo muy bien y nos permitió, creo que, tomar medidas exclusivas con el COVID. Hemos estado preparados, o sea, dinero ha habido, dinero para reconstrucción de cambio ha habido, lamentablemente no, es un tema de
de ejecución. Yo, gracias acá al almirante, que fue mi segundo, con el comandante Villarán, que en esa época el almirante Villarán, siempre uno de los temas que siempre hablábamos es gestión. En el Perú no falta gestión. Si todos gestionáramos bien, no habría ningún problema. Pero bueno, es un tema importante y el déficit público es del 1.7%, casi nada. Entonces podemos, gastamos lo que realmente pensamos de los ingresos. Siguiente, por favor. Otro de los rubros que sí es bueno y que nos ha puesto el sol fuerte ha sido las reservas internacionales. Hoy en día estamos 75.000 millones de reservas internacionales y creo que eso nos ha dado esa capacidad para poder, ahorita el tipo de cambio 3.7, muy bueno, con diferentes, la devaluación en otros países ha sido muy fuerte y que creo que ha sido importante. Siguiente, me gusta por favor. Siguiente, ¿sí? Es sobre la tasa referencial de la política monetaria. ¿Cómo es? ¿No? O sea, yo creo que el Banco Central de la Reserva va viendo cómo se va moviendo la economía, pero inyecta, vamos a decir, recursos o saca recursos del propio sector a medida de las tasas. Estas tasas son las tasas que empiezan a las de los que terminan, inician con ellos, estas son unas tasas referenciales, luego vienen las tasas interbancarias, después vienen los préstamos y de los préstamos ya vendrían hacia el consumidor, hacia las personas, ¿no? O sea, importante. Entonces, con esto vemos un resumen de las variables macroeconómicas y creo que el Perú ha sido aprobado para mí exitosamente en estas variables macroeconómicas. Un tema que estudiamos ahí en la Universidad de la Católica, acá con mi compañero Raúl Vázquez, era, la Católica nos enseñó muy bien, nos decía, ¿cuál es el gran problema del Perú? La mala distribución de la riqueza. Siempre tengo esa frase bien pegada de nuestro rector de la universidad y realmente es así. Yo creo que el problema no está en las variables, sino en el comportamiento, en una buena distribución de la riqueza. Entonces vemos que esto está bien y vemos al comercio exterior. Siguiente, por favor. Estas son las exportaciones. Realmente vemos en menos del año 2003, teníamos exportaciones, más o menos eran de 9.000, 10.000. Hoy en día, el año pasado ha llegado a los 65.000 millones de dólares. O sea, importante, ¿no? O sea, como políticas claras sobre hay dos sectores que a mí me gustan mucho. Siguiente, por favor, que son el sector minero y el sector agroindustrial. Y vemos pues cómo las exportaciones han ido creciendo en buenos años. También nos ha ayudado mucho el intercambio de nuestro valor en la minería, ¿no? Que creo que es el cobre hoy en día es un buen precio y lamentablemente no tenemos la granja, tenemos otras grandes mineras que están en el norte de nuestro país, en el Cajamarca, y por decisión nuestra, todos somos peruanos, en que esto no prospere. Creo que es importante tener gente en el sector, en el Ministerio de Energía y Minas, que realmente promueva, haga que esto se dé, lógicamente con una responsabilidad social. Yo sí creo que todas las entidades privadas hoy en día hacen responsabilidad social. No podría ser un empresario que no piense en responsabilidad social y respeto al medio ambiente, ¿no? Ya no es solamente rentabilidad. Entonces tenemos lo que es minería y lo que es agroexportación. Agroexportación ha sido tremendamente buenísimo, como en los últimos casi 15 años, con una política, o sea, políticas que hacen que el arándano, ahorita hemos sacado al mercado a todo el mundo y de otros países, paltas, todos los productos que tenemos. Somos un país que tenemos, creo que tenemos que hacer que esos tipos de productos salgan. Entonces, creo lo importante, lógicamente, las importaciones, y en las importaciones no habría la generación de nuevas industrias y todo lo que se viene. Siguiente, por favor. Entonces, las importaciones igual han ido también a la par creciendo desde los 2003 y están casi alrededor de los 55.000. La idea, hay unos economistas o no, que dicen si la balanza comercial de las exportaciones con las importaciones disminuyen, pero creo yo, si quiero
pegar bien en el Producto Bruto Interno, tengo que pegar las exportaciones, ¿no es cierto? O sea, en las del año 2013-2014 fueron las importaciones, fueron las que estuvieron, pero realmente nuestra balanza comercial ha sido bastante bien. ¿Qué es lo que quería yo? Siguiente, por favor. Vemos ahí cómo ha ido incrementando las exportaciones e importaciones. Azul son las exportaciones y las naranjas son las importaciones. Vemos que hemos ido. Un tema, uno se cuestionaba, ¿por qué el año pasado, 2021 y 2022, hemos pasado a 65.000? Es que a veces el tipo de cambio ha ayudado. O sea, lo que se requiere es mayor producción, mayor cantidad. Ese es un tema, pero al final, en valores absolutos, hemos pasado a 65.000. Eso también hay que reconocer. Entonces uno dice, ok, ya tengo tengo variables, todas estas exportaciones e importaciones que ha permitido que estas exportaciones e importaciones suban. Siguiente, por favor. Los acuerdos comerciales. Creo que es importante que en el Perú haya tenido una política clara de todo lo que son los acuerdos comerciales. Los últimos con es Transpacífico, que son como 12 países que nos va a dar ADLAP. O sea, pero son cosas que hay que trabajarlas y hay que terminarlas. O sea, ahorita nos ha afectado con la Alianza del Pacífico, con la salida de los dos embajadores tanto de Colombia como de México, pero igual, por eso yo sigo insistiendo que hay una frase: si el político y el técnico van de acuerdo es mejor, ¿no es cierto? Pero independientemente, pues, si no el político no están en todas las entidades privadas que tienen que generar que se dé, no hay otra. Si nosotros no hacemos esto, no será. Pero son los acuerdos comerciales realmente lo que nos ha permitido la libertad. Entonces miramos, si fuéramos nosotros, siguiente por favor, si nosotros miramos y decimos, bueno, ¿cuál es el mercado más importante para nosotros? Son China, Estados Unidos y Canadá. Ahí prácticamente están el sector minero y el sector agroindustrial. O sea, y China, pues ahorita creo que están en 2.000 millones de habitantes, nosotros somos 33, o sea, podemos dar todo lo que uno quiera. O sea, si realmente existe una política clara, definitiva, que no importa quien esté en un lugar, sino tener lineamientos claros, y eso es lo que ha habido con el sistema portuario nacional. Lo vamos a ver, ¿no? O sea, lo voy a tocar, pero sí, si tenemos claro dónde estamos y qué es lo que podemos nosotros producir, ¿por qué no vamos? Entonces, siguiente, por favor. Entonces ya tenemos las dos primeras partes, y es, bueno, ya ok, tengo el comercio exterior, las exportaciones, ¿por dónde se van? Por el transporte marítimo. El 90% de nuestra carga es transporte marítimo. No le quito nada al transporte terrestre, al transporte aéreo, pero este es el 90%. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, para conocer el transporte marítimo acá, esas son las rutas. Entonces vemos nuestra ruta en América del Sur, es una línea nada más. O sea, realmente en el comercio no somos nada. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar que nuestros productos vayan a ese lugar. O sea, para mí me gusta más esta siguiente, por favor. Es igualito, pero desde una foto del día en un momento adecuado por tráfico marino, donde ves dónde está la cantidad de comercio, los buques que están ahí. Y hay buques, pues, son los graneleros, petroleros, contenedores, con todo lo que está, ¿no? Entonces, vemos la importancia. O sea, mire cómo África está tomando una nueva posición, y eso que África ya parece que se va a cortar en dos. O sea, miren, es verdad, dicen que hay una situación por una falla que tiene, ¿no es cierto? Ajá, una falla geológica. Entonces, pero, miren, entonces cuando decimos no, que nosotros no, acá hay que saber dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Siguiente, por favor. Bueno, los principales canales, ¿no? Creo que todos conocemos, son el canal de Suez, el Estrecho de Hormuz, el canal de Panamá y el de Malaca. Donde hemos visto los grandes movimientos de naves, están en eso, ¿no? O sea, realmente, pero entonces viene una teoría positiva. ¿Y cuál es el límite de esos canales de Suez? El canal de Panamá claramente tiene un límite, ¿no? Empezó con unas esclusas de 32 metros de manga, los buques eran lo que se llamaban Panamá, y hoy en día hizo unas nuevas esclusas y pasó a 46. Pero hoy en día hay buques de 64.
de manga. Por lo tanto, el canal de Panamá ya se está quedando, o sea, el canal de Panamá máximo, la capacidad que tiene es para llegar a buques de 15.000 teos. Y hoy en día hay el último buque que se ha construido de 24.000 teos. Y es importante cómo, por eso uno tiene que mirar en el puerto del Callao, la boca de entrada. Y teníamos, pasábamos de 180 a 230 metros y calado de 10 metros a 16 metros. Y entonces, y no de mala leche, sino un ingeniero, con toda situación, estamos hablando del 2009, decía, pero acá en el Perú solamente van a llegar buques de 3.000, de 5.000, de máximo pone de 6.000 teos. Hoy en día ya están llegando los buques de 15.000. Entonces, un poco que, ¿hasta cuál es el límite? Hay una diapositiva que la vamos a ver con ustedes y vamos a decir hasta dónde es el límite. Entonces, siguiente, por favor. La evolución de las naves, hemos pasado los buques de 1.000 teos, ese está a los 18.000, como les digo, este de arriba es 24.000. Tiene características, son 400 metros de lora, manga más o menos 65 metros como estaba comentando, y calado 16. Pero en este caso los tanques, el último también lleva 155.000 toneladas de hidrocarburos, de litio, y ese sí tiene calado 24. O sea, porque vamos a decir es en la obra viva, ¿no es cierto? En la obra viva es lo importante de esto, y nosotros en los que son contenedores es arriba del esto, ¿no es cierto? La obra muerta. Importante es esto, ¿no? O sea, entonces uno se pregunta hasta qué punto va a seguir creciendo la buques, ¿no? Los que han navegado, como todos ustedes y los que estábamos acá, yo me acuerdo que estuve con un excelente comandante, mi segundo, mejor dicho, Manuel Coelho Montezuma, seguro que me estaba escuchando, me dijo que me iba a escuchar. Estuvimos en el Pimentel, y yo era alférez que tenía que ver todo lo que era la carga. Entonces en esa época había una maquinita, ¿no? Entonces uno ponía la carga, el faltante tal, hay que poner tan pulgadas, todo. Y bueno, pues no. Entonces salimos a navegar y en el Mediterráneo, y yo toda la noche no dormía porque sentía que el buque rugía, pero como condenado, ¿no? Pero entonces, y otra vez vi a la máquina y decía si había hecho bien la estiva de los tanques, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿hasta qué momento tiene que la tecnología permitirá o no que el buque se parte? No, o sea, hay buques que se parten, y eso ya sabemos nosotros, con una mala estiva en la cara, ¿no? O sea, en los puertos, por no sacar un tanque o otro tanque, se genera eso. Entonces, siguiente, por favor. Y es importante, acá hay 5 factores determinantes del tamaño del buque. Uno se pregunta hasta cuándo, ¿por qué? Porque el buque el tamaño del buque me va a hacer cuál es la capacidad que tiene mi puerto. Y los puertos no se hacen de la noche a la mañana, entonces yo tengo que tener cuál es mi buque de diseño para poder verlo. Entonces tiene sostenibilidad. Hoy en día con la parte medioambiental está muy fuerte esto del carbono, ¿no? Y es importantísimo tenerlo en cuenta. Tecnología, la digitalización, mercado. Estábamos conversando con un amigo comandante y realmente uno de los grandes problemas, como siempre comenzaba a poner, era la carga. Nosotros jefe siempre comenzamos con la carga. ¿Cuál es el problema? Y creo que soy convencido, oferta y demanda. En la vida, oferta y demanda, no hay, y si hay una desbalance, alguien tiene que arreglarlo. El coste de la infraestructura, no voy a generar una gran inversión para luego tenerlo sin utilizarlo, ¿no? Vamos a un ejemplo, el aeropuerto de Pisco, buena inversión y no pasa ningún avión, ¿no? Complicado, ¿no? O sea, por eso es que este tipo de infraestructura, que no es hospitalaria ni educación, tiene que pensarse desde un punto de vista, vamos a decir, técnico-financiero, ¿no? Creo que eso es importante. Y las rutas, ya vienen las rutas, las restricciones que van a tener esas rutas. Ahorita en el canal de FES paró como 4 días porque el buque se fueron el gobierno y se incrustó dentro de la manga que tenían. O sea, era un buque de 400 metros y no dejó permitir por el otro lado. Eso
se tendrá que hacer un trabajo fuerte que tendrá que hacer el país que administra el canal de Suez, pero lo pueden hacer. Pero, entonces, esos son los que limitan o no el tamaño de un buque. ¿Hasta dónde va a ser? Entonces entramos a los puertos. Siguiente, por favor. Entonces ya tenemos la parte, las rutas, tenemos los tipos de buque y hoy día los puertos, que es el nodo logístico. Entonces, si ustedes ven ahí, esos 10 son los del año 2021, que son, todos son asiáticos. Shanghái, Singapur, todos son que mueven todo lo, vamos a decir, la carga de contenedores. Un ejemplo, un solo puerto que es el de Shanghái mueve al año 40 millones de teos. 40 millones de teos. El Perú, con su puerto, mueve 3 millones. Un solo puerto de ellos está. Quiero que, ¿sabes? Cuando dicen, no, que tienen que venir, no, cada uno tiene que venir, tenemos que ser mucho más competitivos para que vengan. Las líneas navieras vendrán cuando exista carga. No hay carga. Yo tengo un ejemplo, ahorita les voy a comentar, me hace acordar sobre Salaverde para contar el tema de la carga. Entonces, ya tenemos eso, entonces ahora recién el tema del sistema postal nacional, ¿no? Para poder irlo llegando al sistema. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos el sistema postal nacional en Perú, con sus 3.000 kilómetros vamos a decir, de línea costera, ha permitido un crecimiento muy importante en los terminales portuarios. Y entonces, ¿qué tenemos dentro de eso? Yo siempre lo he separado por uso público y uso privado. Uso público es que cualquiera que quiere utilizar el puerto lo puede utilizar. Y si es uso privado, si él quiere lo deja un año sin utilizar, o lo utiliza un mes, lo utiliza 2 meses. Pero todo eso son cargas tantas distintas de esto, ¿no? Entonces, dentro de uso público importante son los puertos concesionados, que son lo que son Liquibobra, PB Terminal, pero lo vamos a hablar. Con eso mueven carga, prácticamente la carga de contenedores, la carga general. Y los otros de uso privado son los puertos minerales, ¿no? Ejemplo, Antamina, LNG, Mechorita, y todo lo que es líquidos, todo lo que son las plantas del sol, y todo lo que corresponde a ese tipo de carga. Lo bueno que tenemos en cada región. Entonces, uno de los grandes problemas es con los señores gobernadores, con todo vamos a decir, la buena intención y el interés que tienen por su esto, ¿no? Vamos a hablar sobre unos proyectos que se tienen los gobernadores de Tacna, Chimbote y de Lambayeque, que no están todavía, son proyectos que después van a hacer. Pero entonces, tenemos en cada región cómo se han ido generando nuevos terminales. Siguiente, por favor. Y entonces me preguntaron cuál había sido el impacto de todo este crecimiento y desarrollo de puertos, y en 10 años, 11 años hemos pasado de 70 millones a 110 millones de toneladas. Repito, no es el puerto, es todo lo que estamos hablando, ¿no? Una buena política, exportaciones, generación de una estabilidad. Todo eso genera, si mañana hacemos lo contrario, esto baja, por más que tengamos el puerto. El puerto por sí solo no es el que genera la carga. Y repito, es la carga lo importante. Entonces, ahí vemos, siguiente. Y esto es a mí me gusta esta de acá de Teos. Entonces, acá dice 2.800.000, ya hemos dicho que el Shanghái tiene 40, pero no importa, es parte de lo que estamos nosotros acá. Y de esos 2.900.000, la pregunta es, ¿cuánto jala el Callao? 90%, 2.600.000. Los otros 300.000 son de Paita. Pero lo más, entonces dice, pero ¿por qué el Callao centralista? Yo pregunto, somos 11 millones de habitantes, ¿no? En Paita somos en región 1. ¿Dónde está toda la industria? Está en Lima. Entonces, esa generación de carga hace que sea el Callao. Repito, y es una, no hay un solo contenedor, uno solo de importación que vaya a Paita. Todos los contenedores de importación, todos pasan por Callao.
Y los buques vienen, los buques pueden ser, los buques de exportación son buques estos, vamos, los que son con reefer, estos van a uno por un lado, pero son chicos. O sea, las líneas navieras quieren carne, quieren también importación y exportación, por eso que todas las líneas navieras están en el puerto del Callao. Siguiente, por favor. En el año 2022 hemos movido alrededor de 110 millones de toneladas, igual que en 2021 hemos recuperado, pero esperemos pues que, repito, exista mayor carga, mayores inversiones en nuestro país, y eso lo vamos a conversar. ¿Está con tiempo, Pedro? ¿Sí? Entonces viene esto de lo hemos visto, y ahí vemos, pues, ¿no? Como en todas las cargas hemos subido: carga líquida, carga fraccionada, carga de graneles y carga de contenedores. O sea, el Perú ha ido cumpliendo con todo lo que corresponde y se nota claramente en la estadística de eso. El último año 2022, granel sólido ha sido de 49 millones, granel líquido 29, carga en contenedores 26, carga fraccionada casi 5 millones y la carga rodante 400.000. Y carga rodante, pues, no muchos carros no nuevos, sino todos son los usados que tenemos. Siguiente, por favor. Entonces, vemos cómo estos sistemas portuarios nacional, cuál ha sido vamos a decir, como digo, de todo lo que hemos conversado, un sector público, un sector privado, un comercio exterior bien, los acuerdos y todo, y vemos cómo se invierte en los puertos. Hay tres formas de invertir. Uno es a través de las asociaciones públicas privadas, las APP, a través de coinversión. La siguiente con la ley y sistema portuario nacional, que son lo que se llaman las habilitaciones portuarias, y otra vez obra pública. En Perú, a la fecha, más o menos se ha sacado alrededor de 3.000 millones de dólares en los últimos 20 años. 3.000 millones de dólares se han invertido en los puertos. Vamos a ver en qué puertos. Pero de esos 3.000 millones, lo que se ha invertido en obra pública son 70 millones. Nada. Y eso es bueno. Yo sí creo, donde el Estado, donde el privado no va, tiene que estar el Estado. Y como buenos conocedores de la realidad del Perú, la selva. Tenemos que hacer mucho por la selva. Y ahí sí es lo que el Estado peruano debe seguir haciendo que los recursos se administren. Siguiente, por favor. Entonces voy a pasar cuáles han sido las inversiones efectuadas vía las asociaciones públicas privadas. Siguiente, por favor. Tenemos el puerto de Matarani. Puerto de Matarani fue el primer puerto concesionado del año 99. Fue con nuestro presidente Fujimori. Sigue siendo presidente, ¿no? O sea, no se puede decir eso, sino es presidente de Fujimori. Él inicia este proceso de concesiones, el contrato de concesión, y eso es lo que quiero transmitir. Los contratos de concesión son contratos, son en ese momento el criterio se ve, y en ese momento el contrato era 30 millones de dólares. Fíjense la cifra, ¿cuánto dice? 249 millones de dólares invertido en Matarani. ¿Y quién lo ha generado? La demanda. Primero, la primera parte era el muelle, el que conocemos nosotros, donde está la carga granel, carga general, y también había carga de granel de minerales. Pero de acá es recién, en el año 2019, 2019, el concesionario de Matarani se nos acercó a la Autoridad Portuaria Nacional, al sector transporte. Repito, no es personas, sino es un conjunto de profesionales, y nos dicen: mira, ¿sabe qué? Yo en 2019 Las Bambas me está diciendo que quiere sacar su primer producto de Las Bambas en 2019, éramos 2016. Ya, ¿qué hay que hacer? Los expedientes técnicos, las aprobaciones de estudio ambiental y todo lo que correspondió. Y ahí está. Y esto es para Las Bambas, Cerro Verde. Lamentablemente, en estos últimos 2 años ha golpeado mucho a Las Bambas, y creo que hoy en día ha vuelto otra vez a recuperarse. El puerto de Matarani más o menos movía alrededor de 2 millones de toneladas métricas. Con este terminal, más Las Bambas y todo, 7 millones de movimiento, ¿no? Y realmente, pues, Las Bambas creo que es una inversión, si no me equivoco, es una de las más grandes inversiones mineras en nuestro país, de 5.000, de 6.000 millones, ¿no es cierto? O sea, son inversiones.
es excelente, tiene su faja transportadora, ustedes van y realmente vamos, con mucho cuidado en la parte ambiental. Mucho. Igual voy a comentar una anécdota, pero no sé si alguien comentar en Zoom, no importa que se quede grabado, pero voy a contar. Bueno, entonces, además yo ya estoy free, ya no estoy en el estado, así que no puedo decirlo porque además siempre hablando proactivamente. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer siempre hablar bien y siempre hablaré bien de mi institución de la primera. Siguiente, por favor. Entonces, el siguiente fue en el 2006, DP World. En la foto de ahí no era nada, pero imagínense en ese momento todo lo que hicieron para poderlo concesionar. Acuérdense, en el 2006 teníamos una fuerza de trabajadores portuarios muy fuerte. O sea, y cada uno tiene que expresar, cuando la gente te dice, bueno, ¿te pareció esto fácil? No, o sea, no es fácil. O sea, los que estuvieron en ese momento lo lucharon bien. Yo tengo una anécdota de ver acá Almirante Grau, mi nombre al segundo comandante de Grau, y estaba un amigo, mi jefe fue el comandante Charot, y el comandante Iglesias, por Iglesias. Disculpen que me diga algo de Iglesias, pero hay un excelente oficial conmigo, con muy buena y amigo, ¿no? Siempre de usted, como siempre. Y entonces, y el segundo era Mario Chávez. Y entonces cuando yo llego el buque impecable, o sea, el Grau impecable. ¿Qué significa impecable? Ahora en el Brasil hacía los bronces, si no, nos caía el segundo. Y no hacíamos esas cosas. Y realmente yo le encontré el buque precioso, que yo venía yo tuve como 4 años en el Ministerio de Economía, en la Dirección General de Economía. Para irme de segundo ya tuve que hablar con el comandante general y decirle, comandante, suéltenme, porque yo, si no me dejaban salir para ir cumpliendo con mi línea, ¿no? Y entonces llego y veo pues, que los baños, la cocina, ¿no? Y decía, ¿qué ha pasado? Como siempre, transparentemente, ¿qué ha pasado? ¿Por qué entera? Y entonces él me enseñaba la foto de la cubierta. La cubierta de Grau pues, estaba oxidada, todo, y cuando yo llegué todo estaba plastificado, o sea, era un orgullo que cualquier persona iba en eso, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, los que hicieron esta concesión no puede ser condenado por una cuestión, porque piensa que ha habido algo, ¿no? O sea, cada uno, y como bien lo han dicho, ahí el problema eran los trabajadores portuarios, era un cambio total en el sistema portuario del Perú. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Han gastado hasta la fecha 532 millones de dólares. Han hecho un muelle de 600 metros con alrededor de 7 púas pórticos, con patios y con RTG, con todo, y mueve hoy en día alrededor de 1.200.000 euros. Eso es lo que mueve el ITIWOR. Y de la derecha, ya miren ustedes, es una ampliación de 600 metros. O sea, desde 450 metros, o sea, van a tener 1050 metros de eslora. 1050 metros de eslora le va a permitir 3 naves de lo que son las últimas de 360 metros de eslora. O sea, prácticamente nos va a dar le va a dar al puerto Callao una muy buena posición. Entonces, ya está, miren el trabajo que han hecho. Dragas, están trabajando en la parte de tierra, las hectáreas, la área de respaldo. Esta es foto reciente. Ya tengo un 50%, esperemos que a finales de 2023 ya tengamos un terminal modernizado y prácticamente la inversión de esos 199 se convertirán en 500 en 700. Va muy bien y en ese sentido a todos los operadores, tanto de públicos y privados, han sido muy buenos y siguen trabajando por el Perú. Siguiente, por favor. Paita, ¿se acuerdan ustedes? Navegábamos ahí con un solo muelle de espigón, las defensas eran de llantas y una serie de situaciones. Era así, o sea, si nosotros no nos modernizamos, si no hacíamos esto, repito, no tengo nada en contra de la empresa nacional de puerto, porque es un operador más.
pero el administrador es el Estado. Entonces, si se malogra algo, vaya usted, si su presupuesto no está, y hoy en día pues, para sacar un presupuesto nuevo, si no está en el plan, en el PAC, o en el plan ¿cómo se llama?, de multianual de los 3 años, te fregaste, o sea, no puedes ejecutar nada. Entonces, si este es un sector, vamos a decir, bastante de actividad comercial, mejor, porque se podemos olvidar que tiene la mejor condición. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha hecho un muelle para contenedores especializados de 300 y hace como 6 meses acaba de terminar una ampliación de 60. O sea, ya tiene para esos buques que vienen al Callao de 360, él ya también lo tiene con los 360. Ha rehabilitado todo el espigón, ya lo ha permitido una mayor capacidad para buques más grandes. Prácticamente ella tiene su inversión que era 200, más o menos 300 millones y ha hecho 260 millones de dólares. Eso es lo que, y eso no son cifras de la ejecución ya contabilizada en OCITRAN. Muy bien, y 300, pasamos, no me acuerdo que en la PN, que cuando se hizo el plan maestro, era con 120.000 euros, hoy en día 300.000. Pero si no está toda la parte, vamos, la demanda, tampoco no hubiéramos llegado a eso, ¿no? Por más infraestructura, repito, la región Piura, y ahora lamentablemente con todo lo que está ocurriendo, vamos a retroceder, me da mucha pena, pero ¿a qué nos vamos a engañar? Siguiente. Ahí está, le pongo la foto, esa foto es impresionante, de ese estudio, estaba ahí con el almirante Boyle, estaba en la autoridad portuaria, y en la lógica él decía, tenemos que hacer algo para no, en esa foto ahí estaba, dejaban el mineral en el muelle 5 del Callao. O sea, estaba el mineral, estaba el turista, estaba el buque de cruceros, estaba el buque de la carga general y el mineral ahí. Y viene a un trabajo que efectuó el almirante, en ese momento el presidente de la autoridad portuaria, y todos sus técnicos, todo lo que tuvieron, y se planteó este proyecto de minerales. Sobre este proyecto de minerales tengo yo eso es lo que quería comentar en anécdota, ¿no? No digo quién era, pero recién en esto, antes de irme, ya sabrán quién estaba. Me dice, yo quiero ir a ver me ha comentado que hay mucha, pues, que el mineral se está yendo al mar, que hay una serie de situaciones, y yo, mire, para poner esa faja yo los invito, realmente no hay ningún polo, o sea, porque si lo tuvo en su momento, como todos somos ingenieros que nos han creado en la marina, definitivamente empiezas algo, tú tienes que irlo mejorando, ¿no? Entonces pasamos inspección con una persona y yo feliz, pues dije, me van a aplaudir porque realmente no estaba justo con un buque descargando. Y realmente pues nada, estaba cero. El mar ha subido como nunca, porque también hay que agradecer a la Marina en mucho de esto, de todos estos, vamos a decir, el trabajo o normas medioambientales que han sido muy importantes. Yo me acuerdo cuando estábamos con Pedro, con la Fede, teníamos las bolsas ahí en la propia bahía y todo, ¿no? Ahora no ve nada, todo es muy bien. Y total, lo contento, pues, ¿no? Y al día siguiente nos cita y me dice, si después es muy largo, después nos pasamos, entonces dice, oye, las piedras que he visto ahí están medias plomas, es el mineral lo que está, o sea, no tenía ni idea que esas piedras tienen como más de 1000 años, estaban ahí, ¿no? O sea, es increíble la ignorancia que puede haber. Y ese es el tema que por eso lo felicito. APM Terminal ya invirtió 457. Esta foto realmente es, y comparada con la otra, ahí donde está ese crucero, estaban los contenedores y en el medio, en el patio, ponían el mineral. La foto que hemos visto, ahí ponían el mineral. Entonces, bien con esto, ya hicieron su segunda fase, y en el medio es el nuevo layout que va a tener la APM Terminal. Es una lenta que se ha firmado hace ya un mes, pero fue un trabajo de 3 años. Complicado, siempre lo digo, es complicado, pero al final se logró.
felicitaciones a los que estamos ahorita en la autoridad portuaria, es una adenda muy importante. ¿Por qué? Porque el contrato decía que como iban a haber puertos al norte y al sur, solamente el Callao iba a ser de contenedores, y por lo tanto, mi layout era solamente de contenedores. Pero el puerto de Callao mueve 12, casi 10 a 12 millones de toneladas métricas de carga general, el maíz y todo. O sea, si hubiéramos aceptado eso, nos hubiéramos quedado sin esa recepción de esa carga. Importante, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo ni mucho menos a cambio de las arendas. Las arendas son correctas y son técnicamente... para que vean una arenda o un contrato de concesión, más o menos tuvimos que trabajar con 150 funcionarios. O sea, tiene funcionarios del CITRAN en cada uno de sus estamentos. Tiene funcionarios del MEF. El MEF, para pasar una arenda, te le pregunta hasta el director de tesorería. Si no firma el director de tesorería, no sale la arenda. Muy bien, cada uno se toma el Ministerio de Transporte con todas sus direcciones, igual. Los más fastidiosos siempre son la parte jurídica, pero bueno, igual. Y la autoridad portuaria dentro. O sea, estamos hablando de casi 120 funcionarios. Y salen los proyectos, y además la inversión. En este caso, como una adenda, no entró por inversión, pero es la lógica. Entonces, creo que el aliado es bueno, ya van a invertir ya este año, ya cuando han firmado, ya están haciendo los expedientes técnicos para mejorar todo el sistema a granel que tiene. Siguiente. Mi querido y estimados, es del trabajador. Y entonces ellos prefieren entrar en la ribera, el buque llega y hacerlo, sin seguridad, sin nada. Y entonces se hizo esto con esa finalidad, pero como la informalidad es mucho, está muy bien, pero no, me hubiera gustado mucho más. Es un proyecto cofinanciado, eso lo hicimos en Proinversión, firmé con Ana García este proyecto, porque veíamos que eso era el gran cambio. Estaba en la APN, quería hacer cambios en eso, reconozco el proyecto. Es uno de los temas que no se puede hacer. No se puede hacer por la informalidad. Y ese es un tema que lo vamos a ver en los siguientes puntos. Siguiente, por favor. Este Pisco. Pisco es de la izquierda y miren hoy en día. Bien han hecho, tiene su... allá, eso es muy bien, Roger, de los temas medioambientales. Estábamos en esta reserva y no se votó nada, no se hizo nada. O sea, realmente todos los ambientalistas que estaban en contra, boca para allá. O sea, se ha construido. O sea, no es un tema que voy a hacerlo. Ya se construyó, ya está operando. Todo el factible siempre cuando hay respeto pues, a la parte ambiental. Y como le digo, para que aprobar esto también hay que ir al Ministerio del Ambiente. Eso también es bien difícil. Acá don Mario Salas ahora va a comentar su proyecto con él. Siguiente. El último, Salaverde. Miren esto, 110 millones de dólares. Todos esos hilos para los maíces son nuevos, los almacenes son nuevos, los muelles son nuevos. Es una historia de que le contaba de Salaverde. Cuando hicimos este proyecto en 2018, uno de los temas era que el privado decía, oye, yo necesito que ese buque, y ese es otro de los temas que seguramente me preguntarán, es el cabotaje. Entonces me decían, oye, ¿por qué todo a Lima? ¿Por qué no vienen a Salaverde los contenedores? Entonces hemos visto que para que un puerto tenga vamos a decir, sostenibilidad de una carga, es que haya la carga, primero. Segundo, que el puerto esté con infraestructura adecuada. Y el puerto en Salaverde tenía 70 días que se podía ir en operativo por la parte las corrientes que golpeaban las esquillas, golpeaban el buque, las esquillas se rompían, no era la seguridad. Entonces, en los estudios se dijeron, bueno, entonces pidieron
para hacer un terminal especializado de contenedores. Un terminal especializado de contenedores que cuesta 80, 90 millones de dólares, solamente. Y que para que sea rentable ese terminal especializado, más o menos debe mover 100.000 euros. Y en ese momento no había un solo tema, o sea, ¿cómo vamos a nosotros a exigir al privado que haga eso? Uy, ahí me dijeron mi vida, que no, yo decía, pero no, pues, ¿cómo? Entonces, ¿cuál es la solución? Primero, dragado. El puerto pasaba, no por, repito, no por, sino por los haces de recursos. ¿Se acuerdan ustedes de los marineros, cómo se llama, la draga marinero Rivas? El que iba, pues, ¿no? Sacaba, y como todas las planchas estaban, todo lo que él dragaba, todo se iba otra vez al otro lado. O sea, prácticamente 8 metros, 7 metros. Lo que los buques tienen que estar más o menos para que sean rentables en su esto, los buques cargueros, entre 10 y 9 metros de calado. Entonces se le puso, primero, dragar. Tienes que dragar sí o sí, dragan normalmente 1 millón de metros cúbicos al año. Segundo, equipo de short tension para poderlo soportar a la hora que sea el cable. Cambiar todas las defensas que eran de llantas por buenas defensas, muelles y todo. Hoy en día, más o menos son 14 días que queda que no se puede operativizar. Entonces, eso es lo que es Salaverry hoy en día, ¿no? O sea, muy bien, invirtió 220 millones y creo que es una alternativa muy buena como le tendremos todo el tiempo. Siguiente. Y entonces entramos al derecho uso acuática, a la joya de la corona que vemos hoy en día. Siguiente, por favor, nuestros amigos de Chancay. Las inversiones van a tener 4 o 5, o sea, la competencia ahí va a ser buena, ahí no me preguntarán, ¿y cuál es la que va a generar? Yo sí creo que este sí va a ser un hub. ¿Por qué? Porque tiene área de respaldo tremendamente para que los contenedores se pueden quedar, en lugar de 3 días que se quedan en el puerto, se pueden quedar 30. Entonces ahí sí es mucho más conveniente para hacer ese hub. Yo creo en un hub, creo que al final todo este centro logístico lo va a convertir en un nuevo nodo logístico en el Perú. Vamos a esperar a ver cómo se dé. Hay que ayudar, o sea, hay que contribuir a que esto se dé, ya está. Siguiente, miren lo interesante es pueden retroceder por favor, porque es pensar desde el punto de vista social. Aquí está toda la ciudad, ¿no es cierto? Y que viene por acá abajo un túnel donde va a atravesar desde la parte operativa hasta la parte logística. 500 millones de dólares cuesta este tunelcito nada más. O sea, es fuerte. Es un túnel casi 1.9 kilómetros de eso, ¿no? Ahí está, 1.8. Si me equivoco, no importa, queda caída de diapositiva. Lo siguiente, entonces vemos, miren todos los trabajos que se están hechos ya. El túnel ya están trabajando en los muelles, están trabajando en el rompeolas. Ya está, 2024. Finales de 2024 tendríamos el puerto de Chancay. Al paso que va, puede estar en 35%. Siguiente, por favor. Estas son pequeñas joyas, pero que sirven para el Perú. Este es el terminal multihuella de Mollendo Petroperú. Petroperú invirtió unos 5 millones de dólares, que por otros tanques y su multihuella. Siguiente. Este es Minajusta. Minajusta viene y dice: yo tengo que sacar de mi mina, que se llama Minajusta cobre, pero necesito ácido sulfúrico. Y vino y solicitó un muelle especializado para que venga los buques y deje ácido sulfúrico. Ya dejó el ácido sulfúrico, ya está en plena carga y ya la mina ya está produciendo. Uno de los temas era por dónde sale. Iba a salir por Pisco, los ambientalistas negaron, no quisieron por Pisco y tuvieron Matarani. Y hoy día sale todo el producto de Minajusta por más o menos su producción, creo que de cobre más o menos son alrededor de 300.000. Y 300.000 toneladas es muy bueno. Más pobre, pues, o sea, Minajusta está en el, ¿cómo se llama? Caramba, donde está el amigo Chorán. Abajo, donde está San Juan de Marcona. San Juan de Marcona es muy interesante, es todo un tema de San Juan de Marcona, ¿no?
Ahí tenía los terrenos la Marina, ahí están los proyectos que se están haciendo. Mina Justa es parte del proyecto de servidumbre que está haciendo la Marina, muy bien, nosotros también. Tienes Mina Justa, tienes el nuevo proyecto que está ahorita por inversión y otro proyecto de un privado que es Ultrade que están trabajando en eso. Bien, hay que dar las facilidades que se den. Siguiente. Este es Monte Azul, un movimiento. Al lado de Petroperú, aquí se veían esto, ustedes también igual, vinieron, terminaron Cutiboyas con tanques, 500.000 de capacidad de 500.000 metros cúbicos para combustible. Entonces ahí un pequeño Petroperú dijo, pero ¿por qué le vas a dar acá? Pero no te va a pasar nada, no puede, o sea, estamos viviendo, se van moviendo muy bueno, cumple con todo, y eso se ejecutó en el año 2019, si no me equivoco. Siguiente. Este es el último comandante Mario Salas, que ha sido también mis patrones, amigo mío. Este es terminal, este es para todo lo que es Quellaveco. La minería Quellaveco es una inversión de $5.000 millones. Ya está en su proceso, creo que ya empezó ya a producir cobre en nuestro país, y este es el terminal piso. El sitio, bien, mucha plata, ¿no? $30 millones, porque trabajó sobre un muelle que eran de muelles de Eni. Lo que agarraron fueron la plataforma, la faja transportadora para eso. Pero miren, muy bien. Siguiente. Me interesa el puerto. El puerto lo que interesa es lo que está detrás del puerto. Este es Repsol, monoboya. Una monoboya es la primera monoboya en América del Sur. 16 metros de diámetro. Lamentablemente todos quieren ir por lo más barato. O sea, se van a Repsol y Repsol tiene 4 multiboyas. Y una de las modernas es esta, no lo utiliza porque seguramente cuesta un poquito más. Pero así somos, pues, ¿no? Entonces, pero sí, es una buena, es que ahí el tema del buque pues gira. No es que esté sujeto como una multiboya, ¿no? Todo un tema, los Repsol, no me pregunten eso, porque no, ya salió ya Repsol, lo van a hacer puré. Esperemos que sea así, tiene que pagar todo. No hay otro, sí, ya salió, gracias a Dios. Siguiente. Yo creo que el Estado le da al sector privado la responsabilidad de operar en algo. Y si él no cumple con su medida, pues no, es como que mañana le diga Sintesi, oye, ¿sabe que hay un incendio en una bodega? Yo te he dado cuáles son tus normas, ¿no es cierto? Tienes que cumplirlo. Este es nuestro amigo Talara, que pidió, primero se convirtió en la fase 1, era un muelle para lo que era cada del proyecto, ¿no? Y luego ya se ha convertido, ya terminó su proyecto, ya está la planta ya en operativa, y ya para sacar también su combustible. Por eso le llamaban muelle híbrido, la tuneladora ya entrando ya, los métodos, pero mientras no tenía los permisos ni nada, igual que se fue concesionado hace como 12 años y en 2 años se terminó ya la pista y todo, sino que los otros 10 años fue por los terrenos, exclusivamente por los terrenos. Siguiente. Bueno, nuevos proyectos portuarios, ahí vemos, es lo que son, están ahí, está Chimbote, Lambayeque, está San Juan de Marcona, Pucusana, Muelle San Nicolás y el famoso TAM. Esto de acá, este es por la ley del Sistema Portuario Nacional. No, sí. Y este también es por la ley del Sistema Portuario Nacional. Lamentablemente, ahí tiene un problema ya de los pescadores, y después vino del satélite, de ese satélite que está en Pucusana, de la FA, que va a impedir que la fuerza del radar, toda bueno, que dije yo, que sea un sector que diga que sí o que no. Yo no, él ha cumplido con todos sus hechos y está funcionando, y está trabajando en eso. Vamos a ver. Y este de Lambayeque ya está en preinversión, este de Chimbote ya está en preinversión y estos 3. O sea, se ha cumplido y prácticamente están en promover. Pero lo que se logró es que no invirtiera los gobernadores regionales en obra pública en puertos.
Ese es lo que trato de transmitir. El puerto es demanda, mejor toda la plata que se tenga para esas cosas, que se lo den a los hospitales, colegios, carreteras, vías, donde se necesita. Mientras tanto, harán como lo ha hecho los amigos de Monteazul, de que diga de Mina Justa, pensó en Pisco, que era más cerca, y se fue a Matarán. Hay terminales para hacerlo. Mientras, si no hay el privado que quiera, no se hará. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, vemos, ok, ya tenemos puerto, comercio, y bueno, y lo siguiente, Perú de los 64 países somos en 59. Competitividad, cero. Cero, no lo digo yo, ni se di, me dejo, es preocupante. O sea, si nosotros no somos competitivos, vamos a mirar, siguiente por favor. Acá, 35 éramos y ya hemos ido, ya estamos 58, 57. ¿Se acuerdan del famoso Michael Porter? ¿No? Vino, en esa época, pues, hace como 10 años, todos eran felices, pues estábamos en crecimiento, tasa de inflación menos, inversiones, y Porter nos tiró abajo, pero ustedes no son competitivos. ¿Cómo no somos competitivos? Por lo siguiente, por favor. Hay una, ponen un dato, no lo he puesto acá, pero el siguiente, por favor, para que vean qué aspectos, estos son los aspectos que se ven. Si nosotros no tenemos infraestructura vial ni nada, vamos a ocupar el puesto 61, 64. Si nosotros no somos un gobierno eficiente, sin buenas normas, no promoviendo la informalidad, somos el 58. La competitividad divide en todo. Si no entendemos eso, ahí de nuevo. No es solamente, o sea, miren bien los aspectos, ¿no? La economía podemos estar bien, pero hay otros, el mercado no es correcto, la sobreregulación, el marco laboral. Esos son los factores que el Plan Nacional de Competitividad lo pone. Tenemos un plan. Lamentablemente, van al sector público gente que no sabe que existe un plan de competitividad, que existe un plan de desarrollo por CEPLAN a nivel nacional, que existen planes institucionales, planes estratégicos por cada institución. Vienen y me dicen, no me gusta, pues ya. Oye, pero estos son tu planificación, cumple con lo que estás. Ese es el tema de nuestro país. O sea, creo yo, este es para mí muy importante, porque porque muchos de las otras variables estamos mal. Siguiente, por favor. Y no decir en las regiones. Si vemos las regiones, él también lo hace INCORE, IP, Instituto. Igual, y nos da pena, pues, lógicamente, Loreto, Cayali, todo esto de San Martín, Amazonas, sin tal delegado. O sea, no hemos hecho las cosas que se requieren. Ayacucho, Cajamarca, con malas decisiones que se han tomado. Esto es lo que está buscando. Son 6 indicadores que son lo mismo que hemos hablado, que son educación, salud, economía, infraestructura. No hay mucho que dice económico, infraestructura, salud, educación, laboral y lo más importante, institucional. Si no somos fuertes institucionalmente, la corrupción, gestores políticos que no están de acuerdo, no. Entonces, ¿qué proponemos o qué para un poco siguiente, por favor? Ya voy a terminar, Pedrito, por favor, pero me gusta. Cadena logística de transporte de carga marítima. Esta es la cadena, ¿no? Va una importadora, va a un camión, va a un operador, otro camión, y puede ir a un buque, al avión o al tren, y otra vez vuelve el circuito. No hay mucho, entonces hay que investigar ahora cuáles son los considerando que debe haber para que eso funcione. Pero el siguiente, por favor, entonces, pero vemos que hoy, saliendo ya del puerto, saliendo del aeropuerto, esto se convierte en un caos. Lima, la famosa última milla, no tenemos tenemos los planes, repito, pero lo que falta es la implementación. Nunca voy a hablar mal, lo que voy a decir es que los hechos están hoy en día. No tenemos una avenida para entrar a los puertos. La Panamericana Norte y la Panamericana Sur ya se van a colapsar.
Si nosotros no hacemos algo de logística sobre esto, señores, en 10 años en Perú todas estas variables no van a salir. Y por eso el Estado ha hecho el Plan Nacional de Logística, que lo ha aprobado hace 2 o 3 días. Les recomiendo que lo lean, interesante, pero repito, es un plan. Necesitamos gente como ustedes que trabajen en el Estado, en el sector privado, a que ese plan se convierta en algo en implementación. Siguiente. Entonces, para mí los pilares son estos. Uno es lo que es la mejora de las instituciones, ¿no? de lo que le llamamos la modernización de la gestión pública. Si no modernizamos la gestión pública, igual que todos los exportadores, importadores e inversionistas, no, un papel que se puede 10, 15 días es todo un tema. De ahí viene capacitación, comunidades portuarias, infraestructura, conectividad. Estamos hablando de los trenes, ojalá que vengan los trenes. Seguridad de la cadena, pero después de seguridad cuando todo el día nos roban, matan a la gente, vean los transportistas, se roban los contenedores y saben qué contenedores son. Un contenedor puede llevar a veces, puede valer 2 millones de dólares, porque son todos chips y que cada uno de esos cuesta bastante. Entonces, ¿eso qué hace efecto? Ineficiencia, desconocimiento, escasa coordinación, infraestructura no adecuada, sin conectividad, inseguridad, deficiente servicio, intercambio de información, sin integración con la ciudad. Y entonces vemos la siguiente, esta es la parte interna, pero la parte externa es la que nos ha golpeado bastante. ¿Se acuerdan ustedes lo que subió los fletes marítimos? O sea, los fletes marítimos costaban más o menos entre 2.000, en un momento llegó a 10.000. La gente desesperada decía, ¿cómo voy a hacer para la importación? Una serie de temas. Y entonces, siguiente por favor. Entonces, causas, los conflictos. El conflicto genera un problema en el transporte, en el comercio. La experiencia epidemiológica de la enfermedad, cuántos puertos en China, en Estados Unidos, acá en el mismo Perú, la disminución de personal. En interrupciones en los principales canales de navegación, hemos visto el canal de Suez, aumento de la demanda, se generó esto de acá y cuando comenzó la demanda no había los contenedores vacíos, todo un tema que se generó, generando ¿qué cosa? Ineficiencia en los puertos, ofertas de naves en excesos, insuficientes, déficit, contenedores vencidos, y para cómo vuelvas. Siempre quedado a la buena. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Corte de la cadena, congestión, aumento de los fletes, aumento del petróleo, aumento del combustible, impacto en la capacidad adquisitiva, inflación, recesión, disminución de la tasa de crecimiento, menos competitivo. Siguiente, por favor. Entonces, para los comentarios finales, es de lo que considero que el Perú debe seguir haciendo, no es directo, sino de lo que uno lee, lo que uno considera. Primero, la integración económica a nivel nacional. Si nosotros no nos reservamos, esto no va. Potenciamiento de los tratados de libre comercio regionales, ¿no es cierto? Intensificar Alianza del Pacífico, Mercosur, la Comunidad, AP. Ese es el trabajo. Si eso nos ha ido bien, ¿por qué no insistir con eso? Corredores logísticos y no logísticos. Ahí viene lo que tenemos que hacer, la parte ferroviaria, el cabotaje. Tenemos que generar estas uniones. Siguiente, por favor. Cabotaje marítimo. Yo soy convencido del cabotaje. Implementar recomendaciones dadas por la UNTA. La UNTA le dice, oye, ¿sabes qué, señor? Este es estudio de oferta y demanda, que tus decisores en el gobierno conozcan de cómo es el sistema de logístico, transporte marítimo, cómo se conoce el comercio exterior. Y eso lo pone. Siguiente. Y a mí me gusta esto, generar políticas públicas y efectuar razones para su implementación con el fin de generar una mayor inversión pública. Si ahorita la Contraloría asusta a todo el mundo diciendo que te voy a... O sea, yo soy, se lo he puesto por escrito a la Contraloría, no me importa, pero repito, o sea, yo no me podría jactar de decir, oye, ¿sabes qué? Este año eran X funcionarios públicos que no detectados. Y al siguiente año ya es X más 5. ¿Cuál es la gracia? Él debería decir, oye, este año por mi medida de control he disminuido de X a X menos 5. O sea, no tiene otra. Y entonces, ¿qué está generando? Entonces, hoy en día veo que sí están haciendo los planes de impulso al crecimiento económico, hacer que el plan de infraestructura de movilidad se cumpla, el plan de gozar de servicios, el plan estratégico exportador,
el plan ferroviario, todos esos planes que están, hay que generar que eso se llegue. Otro que me gusta es mejorar normas e implementaciones de diferentes modalidades de inversión, tales como inversión pública, asociaciones, cobran por impuestos. Y muy bien lo ha dicho el día de ayer, el director de Proinversión ha dicho, oye, uno de los temas de cobro por impuesto era que le den el bendito certificado. Es un certificado donde, vamos a decir, el inversionista, he hecho esta obra y con esto me firma como diciendo que ya te pagué mis impuestos. Pero para que le den ese papel, a veces ni se han dado, porque le cambiaron al gobernador, le cambiaron al técnico Patiño y se acabó todo, se fue. Y entonces eso tiene que empezar, si no, cosas de esa naturaleza, no es nada del otro mundo, siempre hay que trabajarlo. Siguiente. Ya con esto acabo para allá. Bueno, dice igualito, públicas y efectuadas acciones con el fin de incentivar la inversión privada. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Estamos haciendo correr la inversión privada. Contratos leyes que si quieren contrato de ley dicen, no sabes qué, ¿cómo se llama? El que ha hecho nuestro amigo de la Universidad de Lima, ¿no? Ya, te quito el contrato. Repito, la Constitución muy claro dice contrato de ley, ya lo pone en un artículo. Y por eso que el privado viene desde el extranjero y dice, yo acepto. Y por eso que se van a ir hacia él. Y si se van hacia él, tremendo agujero te va a dar en la parte de los próximos alcaldes que van a estar, es mi opinión. Bueno, y sin seguridad no hacemos nada. A veces, como yo sí creo que esto de la seguridad ciudadana es vital para eso. Siguiente, ya creo que ahí acabé. No. A plataformas tecnológicas, eso hay que seguir. Como existen mejoras, estamos cero en inteligencia artificial. Nos falta mucho, acá mi amigo Roger tome en esto, falta un montón. Y generación de comunidades logísticas, que creo que la participación del sector público y privado. Con esto, muy agradecido, disculpen si me he demorado un poquito, pero quería que tenga toda la visión, si tengo que cortar, me hubiera quedado unos 20 minutos nada más, pero no sé cuánto me he pasado, pero también sí, muchísimas gracias, señor. Entramos a la ronda de preguntas. Nos han enviado dos preguntas vía Zoom. Sí, la primera pregunta es: ¿qué se requiere para que el cabotaje en el Perú sea una alternativa? Miren, muy buena pregunta. Como indiqué, creo yo que gracias a la Marina que me hizo estudiar ahí en la Católica Economía, oferta y demanda. Ya. Uno, si vemos la oferta, en la lógica, la ley del cabotaje debe generar para que vengan mayores líneas navieras que no hagan tantas restricciones. Creo que eso es importante. Pero por más que lo hagas, si no hay la demanda, si no hay la carga, ese es el tema. Lo otro está yendo bien. Y muchos me dicen de los puertos, porque los puertos llegan o no llegan. Repito, el puerto, la grúa no va a conocer si es extranjero o peruano. Es el mismo trabajo que va a hacer la grúa. O sea, no hay otra. O sea, la grúa va a decir, oye, esta botella si es gringa o no gringa, no importa. Lo interesante es su trabajo. Y eso es lo que le va a costar. Lógicamente, el canal para que ingresen los que son de cabotaje sin tantear el papeleo ni nada, y se ha hecho. Entonces, alguien me preguntó, me dijo, pero cuesta más entrar al puerto con el camión, lógico. O si yo comparo un contenedor, un camión que solamente lleva un contenedor, y lo comparo con un contenedor para un buque, lógicamente ese buque va a tener fletes. Pero si hacemos que ese buque lleve, en lugar de un solo camión, 500, 1000 contenedores, en la lógica, no, mira, esa es trabajemos en la demanda. Si me dicen de eso y que el Estado siga trabajando y que apuesten por el cabotaje, creo que es muy importante. Muchas gracias. Otra pregunta también vía Zoom es: ¿cuál es la situación futura del transporte marítimo internacional? Sí, pero repito, están las causas que hemos dicho, ¿no? O sea,
pues la disyuntiva es a nivel mundial. Hoy en día los fletes han disminuido tremendamente. ¿Por qué? Porque no existe demanda. O sea, mira al revés cómo es. O sea, los puertos funcionan por la demanda. Los grandes puertos hoy en día están teniendo, vamos a decir, capacidad ociosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Generar, impulsar al comercio. O sea, el transporte marítimo, como todo sector, tiene que vamos a apuntar en eso. Yo, hoy en día, no habría ningún problema para nosotros, a medida que se requiera más capacidad de buque, seguramente los fletes comenzarán a subir, pero hoy día sí, no habría ningún problema en el transporte. Muchas gracias. Y empezamos la ronda de preguntas con las personas. La situación de la base naval versus el crecimiento del puerto de Perú. Miren, yo eso ojalá que no creo que es ninguna es abierta esa información. La Marina tiene pensado hacer su base naval al otro lado del río y sus fuerzas navales prácticamente en el otro lado, pero con un área con rompeolas específicamente con eso. ¿Qué hay que hacer? Apoyar a que eso se dé, pero que sea el Estado. No sé si esperar que sea el privado que le vaya a dar, no va a ser. Quieren eso, el Estado tiene que hacer, porque si no, imagínense, si vamos a generar concesiones para que eso sea un fondo no va a ser, es imposible. Repito, estas inversiones de 480 millones de dólares que han visto por cada vez con las tarifas que están, y son en 30 años, y a responsabilidad de eso. Pero si yo le voy a cobrar algo en lugar de la tarifa de 100 dólares, quiero cobrar 1000 para yo poder reconstruir, ahí está el problema, ¿no? Por eso yo creo que es necesario que el Estado y la Marina se base naval. Capacidad de gestión es uno de los problemas fundamentales, ¿no? Nosotros sabemos, todos los que estamos acá, que la inversión genera empleo, el empleo genera bienestar, el bienestar implica que el estado social que he podido observar también disminuye, porque la gente está tranquila porque existe ingresos, más de lo mismo, pero bienestar sobre todo. Bueno, la pregunta es la siguiente: los funcionarios que se designan descentralizadamente los designan los gobiernos de las regiones en los que se encuentran los puertos, los designa el gobierno central, no lo sé, pregunto, y cuáles son los requisitos y están calificados para desempeñar los cargos. Ya, esa es una buena pregunta, porque uno quiere saber cómo se designan los funcionarios en nuestro país. Bueno, primero de los puertos. El 99% de los puertos es privado, por lo tanto, es el privado que escoge a su gerente y a su técnico del otro lado. O sea, por ahí no va a haber un. Lo segundo es que existe en cada, vamos a decir, estamento del gobierno, o sea, los gobiernos ejecutivos, vamos a decir, a nivel de gobierno, o del gobierno regional y local, ¿no es cierto? Esos son los 3 niveles que tenemos. Y cada nivel tiene su propia, vamos a decir, decisión en la búsqueda de sus funcionarios. Pero ¿qué vemos? Hoy en día todos esos son 3.000, más o menos tenemos así, políticamente distribuido 3.000 de esos, y cada uno se cree presidente de ese lugar. Vemos ahorita en el Callao, el alcalde del Callao ha comenzado a parar todos los camiones sin ningún tipo de estudio, sin ninguna alternativa. Es decir, oye, yo te paro, pero yo te doy esta alternativa. Entonces, ahí ellos son los que escogen a los funcionarios públicos que lo van a acompañar. Pero ahí está la Contraloría, que debe decir si ese señor, a través de su reglamento de ROF, se llama Reglamento de Órdenes de Funciones, aparezca. El director gerente tal debe tener mínimo ingeniero tal, con capacidad tal. Lamentablemente nombra a la gente que no cumple con eso. Si tuviéramos nosotros un mecanismo, alguien que controlara eso sería magnífico. Uno de los temas que yo pensé
cuando la PCM genera lo que se llama el viceministerio de lo que llama arreglo territorial y lo que corresponde a gobernanza. Lamentablemente se ha dedicado solamente a apagar incendios porque no le da. Entonces, yo creo que me gusta esa pregunta, debemos generar, no sé, más que generar nuevas instituciones. Yo no estoy de acuerdo con la generación de una nueva autoridad de infraestructura. No lo estoy. Yo, honestamente, ya creo que ya tenemos bastante. Lo que tenemos que tener es mejores funcionarios. ¿Y cómo tenemos que tener mejores funcionarios? Controlándolo, pero controlándolo de la mejor forma. Es decir, oye, ¿cuál es tu meta? Tu meta y tu objetivo. Si tú no la cumples, ¿qué dices? ¿Presenta tu renuncia? Sí, presento mi renuncia. Cosas de esa naturaleza tenemos. Sí. Creo que está escrito, lo único que falta es control y la gente que cumpla con lo que está y que realmente pues, se contrata gente capacitada. Pero ahí está, reconstrucción con cambio, profesionales de primera, pero ahí 6 directores. Y entonces ahí uno mira y dice, y que no es por las personas, es la interrelación que han tenido ellos con los gobiernos regionales, con los alcaldes. Y entonces tú le decías, dame un papel, o fírmame esto, no te firman, entonces van pasando los días y los meses y no terminan y no concluyen. No, creo que sí. Por eso es un todo, ¿no? Gracias. Competitividad y a veces el conflicto la creación del puerto de Chancay contra el puerto de Callao, no se cuenta que uno es un tipo de, digamos, para crear la parte para sacar y el otro es la construcción con el Estado del puerto de Callao. Vamos a preguntar más tu valor y también la para Callao con una inversión interesante. ¿Va a haber un conflicto de una otra forma? Mira, buena la pregunta porque siempre me han dicho si va a haber. Yo, para mí siempre, y es gracias, salí de la Marina y siempre he trabajado en la promoción de la inversión privada. Si fuera parte del Estado, dirían, ¿sabe qué? No, poder trabajar. Es el privado. Y el privado, él ha hecho su propio estudio de decir, oye, yo voy a sacar un 30 o 20% de lo que está, pero voy a generar una nueva carga. ¿Cuál es la que va a generar? Estos grandes buques que van a venir de China, ya directamente al puerto, y de ese puerto van a ser los buques feeder que van a ir a Colombia y a todo lo demás. Creo en eso. O sea, la competencia, o sea, si es la carga, alguna carga sí da, pero ahí es, por eso es que ha hecho APM y DP World. Si ellos creyeran que fuera tan fácil, que han hecho, han invertido ahorita, como te digo, DP World ha invertido $400 millones más, o sea, que ya desde la fecha, el Callao, $800 millones, DP World, APM invirtió 400, ya viene con los 400, 1.600 millones de dólares, cuando dicen, ¿no? El Callao ha invertido igual que Chancay. No sé si en los años, en este directo. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Conectividad. No hay conectividad vial, no hay conectividad de tren. Entonces, todas esas grandes inversiones que pueden. Esa es la pregunta, sí. O sea, creo yo de que el Perú tiene que apostar a esos puertos dándole conectividad. Y lamentablemente no se está dando, ¿no? La otra parte sería que va a haber entonces una previsión por parte de esos concesionarios del puerto de Callao para que se amplíen las zonas para almacenar, porque el Callao no tiene capacidad. Así es. Mientras actualmente todas las operaciones portuarias de manera esa que pasa ese nudo que sale aparte del problema de la salida del Callao. La presión va a ir hacia la base naval. La base naval es el único lugar que puede crecer hacia el norte, las operaciones del puerto de Callao. Entonces, ¿qué presión hay ahorita de producción para la libertad? Estamos impactando los objetivos de la encima de los espacios. O sea, allá, trasladar todas nuestras infraestructuras de casa a Canadá. Y eso va a ser un punto de comprensión con el que va a tener APM para existir, para APM para el nivel social.
Mira, en la arena que se trabajó, pidió esas cosas, se dijeron que no. O sea, no podemos condicionar a la arena. Yo, si tú me dices a mí lo más óptimo, y creo por el bien de la base naval, es pasarse al otro lado, no es infraestructura, no todo. Eso, pero eso va a demorar. Entonces, si tú me dices que está haciendo APM, lo que están haciendo ahorita toda la cadena logística, están teniendo almacenes estatutarios y ahí es donde van a dejar su carga. Pero ahorita en el puerto, con la magnitud que tiene y con el poco espacio, son máximo 3 días, si no se hace en el diciembre. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí. Hay un proyecto ahorita que hay un mes acá. Eso positivamente va a influenciar en el transporte terrestre. De la misma forma, ¿cómo va a influenciar esto cabotaje? Ojo que el flete como flete es muy barato. El problema que se tiene son los puertos. Los puertos tienen una serie de costos que hay que hacer ahí que encarecen mucho la carga. Hace 5 años más o menos se hizo un estudio a Home Center que la ministra del Transporte me indicó que este año hace concurso de obra pública para hacer la rehabilitación de las playas. A veces hay cosas, cuando uno está en el gobierno, todo depende de quién empuje, ¿no es cierto? Quien haga que esas cosas se efectúen o simplemente. El gran tema fue el expediente técnico que han hecho, porque también ha habido varias opiniones, tanto de la gente de la población, de la Marina y de una serie con pleno conocimiento sobre ese tema. Y han llegado a un desarrollo técnico y hasta el expediente ya está aprobado, se va a una resolución. Y entiendo que más o menos de acá a 4 meses debe estar saliendo el concurso. Y ahí con eso van a rehabilitar a través de trasladar arena, poner unos monos retenedores. Interesante la parte técnica y que creo que ha sido aprobado. Pues. O sea que ya está. Y es una preocupación bastante, en la lógica, es la planificación, la verdad, ahora que terminar la ejecución, ¿no? ahí se verá lo que queremos hacer, pero sí está un presupuesto para eso. Y la primera parte, voy a dar un caso claro de ver desde otro punto de vista. Salaberry, la gente de Salaberry, con todos los grandes productores, Salaberry, todas las cámaras de comercio, pedía, como dije yo, de un terminal de contenedores. Y bueno, decía, primero veamos si la solución que estamos planteando es la correcta. Y bueno, pues vino un UPMS a recoger los contenedores que estaban. Salí en la foto, todo muy bien, nos trajeron, los mismos empresarios me dijeron, Romero, tenía usted razón. Nunca más. Porque el mismo empresario también otra de sus temas logísticos. Si yo soy empresario y produzco para exportación, ejemplo, pues 20 toneladas, yo tengo almacén para 20, ¿qué hago? Ando, camión, 20, chao, y 20. Eso es lo que está pasando. Si los empresarios se apuntaran y dijeran, bueno, en lugar de 1, 100, 200, los buques vendrán. Repito, he hecho pruebas con el Ministerio de Transporte y el tiempo de papeles es casi lo mismo. O sea, repito, hoy, vamos si quiere, hay un chat que tengo todavía en esto, muchas cosas por hacer. Creo en el cabotaje y hay que hacer muchas cosas de esa naturaleza. Sí. Y si es tan rentable esto de lo derecho, vendrán y vamos a llamar a Pino y pondré un ministerio privado para el cabotaje. Hay en el Perú donde se tiene que hacer en otro lado. O sea, no, primero carga, creo yo, pero bueno, no importa. Hoy deberíamos juntar a los mejores especialistas para ir al Ministerio de Transportes y trabajar con los técnicos
con la aduana, con todos los actores que intervienen para generar el cabotaje de una vez. Le duela a quien le duela, la competitividad se tiene que marcar porque hay que generar menos sobrecostos. Tenemos contingencias en el norte, Tumbes, Piura, no hay carretera, el Limón 38 soles. No podemos esperar. Hace 2 meses me llamó Enrique Laña, tenía un problema, justo cae el 7 de diciembre el autogolpe, y Enrique me dice: José, hay una empresa importante, que Yabeco, que ha afectado un buque charter para hacer cabotaje. ¿Puedes solucionarlo? Tengo amigos en la Marina, en el Ministerio de Transportes, Henry Zaira, Rubén Cáceres, amigos en la Marina. Sacamos el permiso en 2 semanas. ¿Se puede agilizar los trámites? Se pueden agilizar los trámites. Podemos mejorar juntando los mejores actores, entre ellos tu persona, dejando de lado los intereses empresariales, personales o técnicos. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? La idea sería juntar a esos actores. Y esta experiencia la tengo porque trabajé con UFI, el año 89-90, Comisión Controladora de Transporte Marítimo eliminada. Se juntó el sector privado, se juntó la Marina, Lázaro Ortecho, el comandante Villena, que en paz descanse, y se privatizó los puertos. De ahí salió Lucho Torres, de San Farfán. Entonces, luego vino el tema de Aprolo y la conectividad se está perdiendo. Lo ganado en los puertos se pierde cuando salen a la avenida. Chancay no va a funcionar si no hay conectividad. Tenemos Chogán, Hierro, Perú, tenemos Chinalco, ojo ahí. Competencia para el IPIBOR, para APM, buena, pero tenemos que hacer conectividad. Y la única forma es dejando la vestidura y juntándose. La Marina de Guerra, Aduana, Ministerio de Transportes, APM, usuarios, no hay otra. Creo que sí podemos avanzar. Hemos avanzado con la mejora de la aduana. 500 eventos, de los cuales se han participado en 200. Hemos mejorado la aduana, una de las mejores aduanas de América Latina. Hemos mejorado la aeroportación también, pero no tienen los canales para salir vía aérea los productos a Europa. Cuando la palta está demandándose en Madrid, en Italia, en Luxemburgo, para pagar buenos precios. Los europeos están aprendiendo a comer palta. Entonces, la pregunta sería, ¿podría funcionar juntando a los stakeholders, a todos los miembros interesados y a las personas, técnicos que están en sus domicilios? Ojo, no tenemos un muelle mercante para recibir a los turistas. Se van a Chile o se van a Cartagena. A veces me quedo mirando en Cartagena cómo desembarcan los turistas. Entonces, creo que hay un empujoncito y ayudar al Ministerio de Transportes, a los técnicos, porque cambiamos de técnico cada 5 años, cada 3 años, cambiamos de ministro cada año y no hay un técnico que dure 15, 20 años. Entonces tenemos que empezar a hacer lo que se hizo en el Ministerio de Economía y Finanzas, plan de gobierno económico que estamos viviendo, lo que se hizo en aduanas. Hay muchos intendentes que han hecho carrera 15, 20 años, pues tenemos que hacer esa carrera en el Ministerio de Transportes. Si no, no mejora nada. Siempre en muchos de los 12, 15 años que tengo afuera en el sector público, pero metido en sectores, es que hay una sola institución que debe liderar todas estas cosas. Y eso lidera la Comisión de Facilitación del Comercio Exterior del MINCECOR. Todo lo que estás diciendo debe llegar ahí. Lamentablemente, lo que hemos hablado de la gestión debe empujar, pero todas las conversaciones deben ser hasta el por qué, porque ahí no hay cara de personas, es entidad, Comisión de Facilitación del Comercio Exterior. A mí me gusta mucho eso, no personas, me gusta la entidad. 68 y el 72 se mandó una misión al departamento de Lambayeque, a la región de Lambayeque, para que hiciera un estudio del puerto que debía recuperarse, porque se había destrozado totalmente con una marea fuerte. Creo que ustedes saben qué puerto es. Es el puerto de... Sí, mire, usted acaba de hacer
una exposición incluyendo al departamento de Lambayeque como va a ser estipulado para el transporte marítimo, una de las zonas que va a ser Lambayeque. El puerto de este, por si acaso, usted debe saber, tiene un accidente geográfico que le da todo indica la grandeza y posibilidades de formar un gran terminal con un cerro que le pone todo el material rocoso para hacer el rompeolas. Y es el único sitio que tiene fondo marítimo para poder llevar buques de gran calado. Los demás, la bahía que tiene Lambayeque no son posibles. Inclusive Pimentel, que era el primer puerto, no se puede porque los buques tienen que fondear como a 2 kilómetros de distancia. Bueno, y está cerrado desde hace muchos años. Para esa misión, la Marina envió, no recuerdo bien si fue la Marina o qué institución, envió a un marino, precisamente al almirante Luis Chanquete Rojas. Estaba entonces en la Comandancia General de la Base Naval. Fue enviado con la misión de hacer un estudio para la recuperación del puerto. Terminó el estudio, presentó el proyecto. Y a pesar de que entonces era el gobierno del general Velasco, el ministro de entonces era Fomento de Obras Públicas, por la cual no recuerdo bien, era nada menos que un hijo del puerto de este, que es un general soriano. Mi pregunta es la siguiente: con todos esos antecedentes, ¿usted conoce si está proyectado levantar el puerto de este y cumplir con ese título del puerto importador, ¿no? Para que se haga realidad eso? Muchas gracias. No me acuerdo. Voy a explicar un poco, y seguramente me dirán muchos de acá ustedes, había un gran proyecto de la isla San Lorenzo, ¿correcto? Y yo siempre le decía a los inversionistas, preséntenlo, díganlo, pero presenten la documentación que se les está pidiendo. Que, repito, es política. Hay una política portuaria que dice la inversión debe ser inversión privada y esa inversión privada debe cumplir con A o B, C. Yo me he reunido, cuando estuve en planeación, me he reunido en los diferentes sitios y decía, presenten el papel, es decir, con todos los lineamientos que están, y nunca presentaron. Igual, Lambayeque, no hay un inversionista que en base a los estudios que ya lo hemos hecho con ahorita, Lambayeque ya tiene hoy en día, vamos a decir, un plan maestro del puerto, pero no hay inversionista. ¿Por qué? Porque uno de los temas que tiene que ver Lambayeque en la zona puede ser todo, pero necesita, porque hay mucha sedimentación en esa zona de Lambayeque. Y si hay sedimentación, el puerto se encarece porque cada año debe hacerse mantenimiento. Entonces, es un puerto que tiene que hacer 1 kilómetro, como una especie de un puente, para que terminando ese kilómetro se haga el muelle. Y entonces, uno de los temas para que sea, vamos a decir, rápido de hacerlo, era la minería. Pero usted va y ahorita los mineros no quieren, ¿no? ¿Por qué? Porque les han impedido esas grandes inversiones. Yo estoy seguro, cuando ya exista, Olmos con toda su producción y todo, sí tendrá esa demanda. Pero repito, ese inversionista que está, a su respuesta ya está en proinversión, ese sueño ojalá que se dé, creo yo, en esto tiene ya 5 años hemos hecho ese proyecto, lo hemos pasado, hemos buscado inversionistas, pero no están, no sé, o sea, pero el gran error que tendríamos en el Perú de hacer puertos como obra pública. Creo que ese es lo que hemos dicho. Hoy, con Chancay y todo lo que viene, son 4.000 millones de dólares que están entrando al sistema portuario y sin que haya gastado un solo en el sector público. Y eso, si eso funciona, ¿por qué lo vamos a valorar, no? Pero sí, sigo antes, está ya en proinversión y esperemos que con el cambio de gobierno regional o un sector minero que quiera hacerlo, será el logro para él. Yo sí creo en eso. A cargo del presidente de la Asociación de Cadetes Navales del Perú,
Contraalmirante Jorge Leotón Sánchez Areo. Sobre todo una buena exposición que usted nos ha dado nuestro gran marino, es decir, con ese calor que tenemos nosotros. Estamos muy felices. Nos sentimos realmente honrados de la participación del distinguido Magister Edgar Marino, gran marino. Su esfuerzo es muy apreciado, fue muy apreciado, será muy apreciado. Estamos muy agradecidos de ya encontrado tiempo de su apretada agenda para brindarnos esta magnífica conferencia, lo cual demuestra el compromiso inquebrantable con nuestra institución. Estimada concurrencia, queremos comprometernos a seguir trabajando para engrandecer más nuestro futuro. A nombre de la Marina de Guerra del Perú, de quien nuestro oficial pertenece a este gran cuerpo, ahí nos hemos formado, ahí hemos trabajado juntos, hemos navegado. Yo he sido su segundo comandante, que gobernaba el almirante Liderano. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Como taurino que soy, va por usted. Se hará una entrega de un presente al Magíster Edgar Patiño Garrido a cargo del presidente de la Asociación de Cadetes Navales del Perú y un representante. Personas muy complicadas y ahí nos dimos de mano. No decimos tan grande. Presente Digno. a cargo de la Asociación de Cadetes Navales del Perú. Muchas gracias. Oficiales de la Marina agradecen su gentil concurrencia y los invita a los asistentes a un brindis de honor. Muchísimas gracias.